Bienvenidos hermanos, amigos, aquellos que nos siguen. Estamos un día más por la gracia del Señor, poder estudiar las Escrituras, poder crecer y madurar juntos, como lo hacían los apóstoles, estar juntos para orar, para exhortarnos los unos a los otros, pero también para alimentarnos los unos a los otros. Todos necesitamos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el alimento espiritual, ¿verdad? Para nuestras almas. Todos los días necesitamos el alimento espiritual, pero también necesitamos estar con los hermanos, reunirnos como manda Dios y así poder hacer lo que Dios manda en su palabra. Conocer las Escrituras, vivir las Escrituras. ¿Cómo lo podemos hacer? Conociendo las Escrituras. Bien, vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, Padre amado, por este privilegio de poder entenderte y conocerte, Señor. El mundo no lo tiene. Señor, nosotros, tus hijos, los elegidos por ti, antes de la fundación del mundo, Padre, tú lo has decidido que fuera así, tu voluntad. Y Padre, aquí estamos, rogando, Padre amado, porque tenemos sed espiritual. Queremos salir saciados, queremos salir alimentados, fortalecidos en el Señor, para poder vivir una vida, Dios, victorias espirituales. Padre amado, victorias contra el pecado. Señor, sin duda, reconozco que soy un pecador y reconozco que necesito que tú sigas trabajando en mi vida. Y reconozco que, Padre amado, tengo que seguir confesando pecados hasta que muera, porque estoy en este cuerpo de muerte, Señor. Oh Padre, ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos para estar cada día más limpio, más santificado, más aparte, viviendo una vida apartada para tu gloria, para que tú te glorifiques en el resultado y podamos ser siervos útiles en tus manos. Padre, sin duda reconozco que soy un inútil. Padre, si hago algo bueno para ti es porque tú estás conmigo, porque tu Espíritu me guía. Por eso ruego por tu Espíritu Santo, Padre, para que me guíe, para, oh Dios, leer la sana doctrina, predicar la sana doctrina, no pensamientos de hombre. Oh Señor, ayúdanos, guárdanos, Señor amado, y Padre, oro para que esta tarde sea tarde para confesar pecados y tarde para salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como todos los miércoles seguimos el estudio de Romanos. El estudio de Romanos, vamos a tener una lectura, capítulo 3, del versículo 1 al 8. Romanos 3, capítulo 3, versículo 1 al 8. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir que se nos calumnia y como alguno cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, Pablo está hablando al pueblo judío, al judío, aquel, ¿verdad?, que se creía mejor que los gentiles, mejor que los demás. El pueblo judío, como estuvimos mirando, ellos pensaban que eran mejores y estaban llenos de orgullo, que su religión era la mejor, que sus obras eran las mejores, que sus sacrificios eran los mejores, pero Pablo está talando ese orgullo y le está mostrando que ellos no eran mejores, que eran pecadores, igual que todos nosotros, y necesitaban la salvación del Señor Jesucristo. Entonces Pablo, en el versículo 5 al 8, le está contestando lo que dice el versículo 3 y 4. Hay dos preguntas. Dice, ¿pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces Pablo le está hablando de la pureza y la santidad de Dios. Bueno, y en esta tarde el título y el tema va a ser religioso o cristiano. Siempre todavía estamos con ese tema,
¿verdad?, religioso o cristiano. ¿Por qué? Porque Pablo está atacando la religión judía. Antes, en los capítulos anteriores, Pablo habló contra el mundo, contra el gentil. Ahora está hablando lo que dice Dios del pueblo judío. El pueblo judío se alejó de Dios, pecó contra Dios, dejó el mandamiento de Dios de lado para seguir a una religión, a pensamientos de hombres corruptos, ¿verdad? Y que querían que, bueno, que hicieran su voluntad y le sacaron la gloria a Dios. Entonces Pablo, al traer este evangelio, las buenas nuevas, también trae el arrepentimiento de pecado. Siempre el evangelio, antes de decir las buenas noticias, que el evangelio es buena noticia, ¿qué tenemos que hacer? Dar las malas noticias. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Arrepiéntanse de qué? De sus pecados. Bueno, Pablo le está diciendo que ellos son pecadores, que ellos necesitan la salvación. Y entonces, donde hay asperezas entre el judío y el apóstol Pablo. Versículo 5 del capítulo 3. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Será injusto Dios que da castigo? No, los injustos somos nosotros. ¿Por qué? Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿La fe de qué? La fe en las Escrituras, la fe en la palabra de Dios. Y ellos no estaban viviendo la palabra de Dios. Ellos estaban llenos de orgullo, estaban con corazón duro y no estaban viendo las Escrituras. Bueno, así éramos antes nosotros, ¿verdad? Vivíamos en las tinieblas, antes de conocer a Cristo, antes de conocer el Evangelio, antes de que el Espíritu Santo nos hiciera ver nuestra condición de ¿qué? De pecadores. Es el Espíritu Santo que nos hace ver que somos pecadores. Y necesitamos el arrepentimiento de nuestros pecados y creer en el Evangelio. Entonces, todo es poder de Dios, todo es el plan de Dios. El obedecer el Evangelio es nuestra meta como cristianos, pero antes no lo obedecíamos. Pero un día Dios nos salvó y bueno, ahora estamos para obedecer el Evangelio. Pero aún así sabemos que somos malos y perversos. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, es una lucha constante. La vida cristiana, cada vez que más me acerco a Dios, más me voy dando cuenta de mi bajeza carnal, mis pensamientos malos, mis deseos carnales, mis pensamientos en contra de la palabra de Dios. Entonces cada vez que nos acercamos a la luz se ve nuestra bajeza espiritual. Por eso el cristiano es arrepentimiento y arrepentimiento, confesión de pecados. Bueno, pero el religioso no lo hace, el judío no lo hacía, porque ellos pensaban que eran mejores que los demás. Pero el cristiano vive el Evangelio, sabe que es la justicia de Dios, y bueno, lo vive ¿por qué? Porque tiene fe en el Evangelio, porque tiene fe en las Escrituras. Pero los judíos no pensaban que eran pecadores, sino que ellos eran mejores que los demás. Cuando vino Dios mismo a la tierra, el Señor Jesucristo, Dios mismo estaba enfrente de ellos, y ellos estaban tan cegados por el pecado, y tan duro su corazón, que mataron al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque no lo conocían al Rey de Gloria, no conocían al Señor Jesucristo. Hoy en día también pasa exactamente lo mismo en las iglesias. No conocen al Dios de las Escrituras, por eso hacen lo que hacen. Sus ancianos, pastores, maestras, viven y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la Escritura. Ellos conocen lo que le han enseñado en su religión. Uno va con las Escrituras y, ¿verdad? Parece que estamos hablando en otro idioma. Pero siempre se hizo así. Bueno, siempre estuvieron en pecado. Entonces lo que tienen que hacer es arrepentirse y creer en el Evangelio. Lo mismo. Entonces Pablo le está exhortando al pueblo judío, le está diciendo que ellos eran malos, eran injustos y que necesitaban arrepentirse. Romanos capítulo 3, versículo 5, la última parte. Hablo como hombre. Pablo usa la lógica mundana. Así piensa el mundo. Ellos creen que Dios es injusto y que el hombre es justo. Cuando nosotros vamos y evangelizamos, hablamos a una persona del Evangelio, le decimos, mira, te tienes que arrepentir de tu pecado. ¿Qué dice el mundano? Si yo nunca maté, si yo nunca mentí, yo nunca robé, yo nunca hice nada malo, yo soy bueno. Yo no sé por qué me decís que me tengo que arrepentir de mis pecados. Bueno, el cristiano sabe que es pecador
Por eso nos arrepentimos todos los días y confesamos los pecados. El mundo no se arrepiente. ¿Por qué? Porque tiene el corazón endurecido y no conoce a Dios. El religioso, ¿por qué no se arrepiente? Porque tiene el corazón endurecido y no conoce al Dios de la Escritura, sino al Dios de su mente. Al Dios de su mente. Y esto es lo que le pasaba al pueblo judío. Lo mismo que está pasando en muchas iglesias hoy. Están siguiendo a un Dios, al Dios de su mente. Romanos capítulo 3, versículo 6. Dice así: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios es el dueño del mundo. Dios hizo al mundo. Así como lo hizo, Él lo va a destruir. Lo dice Apocalipsis. Si leemos Apocalipsis, Él es el dueño, ¿verdad? Y Él es el que va a destruir al mundo. Muchas veces vemos muchos cristianos que están repitiendo lo que dice el mundo, que el hombre va a destruir al mundo por lo que está haciendo contra la humanidad, contra la naturaleza. Eso es lo que nos enseña el mundo a nosotros. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, que Dios hizo al mundo y Dios lo va a destruir, porque Él va a juzgar al mundo, va a juzgar a los seres humanos y va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Lo dice Apocalipsis. Entonces, nosotros como cristianos debemos seguir ¿qué? La Biblia. Seguir la Biblia. Creer en los mandamientos de Dios. Creer, vivir por fe en el Evangelio. Génesis capítulo 18. Versículo 25. Génesis 18, 25. Lejos de ti el hacer tal, que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios no hace lo que es justo. Muchas veces pasa por mí, muchas veces veo lo que está pasando en el mundo y tanta injusticia, el hombre con tanta injusticia, pareciera que el mundano siempre sale victorioso. Y Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, Él está mirando todo. Él tiene el control. Él es el justo. Él es el que permite las cosas que estén pasando. Muchas veces nos han enseñado mal, pasa algo, vamos a orar porque, para que Dios sepa que está pasando tal problema. Vamos a orar para que para que aquel hermano está enfermo y vamos a orar para que Dios le quite la enfermedad. Nosotros no estamos para mandar a Dios. Nosotros estamos, los cristianos sabemos que Él tiene el control, que Él permitió esa enfermedad. Nosotros lo que hacemos es orar a nuestro Padre, que su misericordia abunde más sobre esas personas, sobre ese país, sobre ese hermano que está pasando aflicciones, pero no vamos a mandar a Dios a decirle: Señor, ¿viste lo que está pasando fulano? ¿Viste lo que está pasando a tal lado? Bueno, vamos a ver si hace algo, porque viste que no, Dios es el Rey justo, es el Rey de gloria, es el que tiene el control de todo, es el que hace salir el sol, hace llover, hace, caer nieve en otras partes, hace salir la naturaleza. Él es el que manda, Él es el que le da orden al planeta, Él es el que le da la orden al mar hasta que llegues aquí, hasta donde está la arena. Él es el que manda todo. Él tiene el control de Satanás, el diablo. Satanás no puede hacer todo lo que él quiere, sino Satanás hace lo que Dios le permite, no hace lo que quiere. Y muchas veces le damos más importancia a lo que hace Satanás y pareciera que Satanás tiene el control y Señor, qué horrible, pero Dios tiene el control. Dios es el juez justo. Dios es el que está permitiendo tal cosa en tal lado, es porque Él quiere que pase. Nosotros oramos para que tenga misericordia de ese lugar y así como nos cuida a nosotros, también cuide a los hermanos y cuide a esas personas, que le den la oportunidad de ser salvos. Acuérdense siempre que Dios permite las cosas ¿para qué? Para Él ser glorificado. Dios siempre se glorifica en los resultados. Nosotros debemos someternos a su juicio y a sus mandamientos. Salmo 50. Salmo 50. Capítulo 50, versículo 6. Dice así: y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Dios es el juez. Dios es el único justo, el único, no hay otro. No hay otro como Él. Muchas veces no tenemos en cuenta el Dios que tenemos y pensamos que Dios no tiene el control de la situación. Muchas veces pensamos y tratamos a Dios que Dios es injusto. Nosotros somos los injustos y Él es injusto. Y es lo que está dándole a entender Pablo a los judíos. El problema es que el mundo
muchas veces piensa, ¿verdad?, que Dios es el malo y ellos son los buenos. Y muchas veces nosotros los cristianos somos arrastrados a ese pensamiento. Señor, mira lo que está pasando acá, mira lo que está pasando allá. Señor, qué horrible. Bueno, Dios tiene el control. Él es el juez justo. Él si va a castigar a una nación, Él es el que lo dispone. Él va a usar hombres, va a usar armas, va a usar guerra. Él va a usar todo lo que tenga, lo que esté en este mundo para que hagas esa disciplina, ese castigo. ¿Por qué? Porque Dios ama y Dios castiga, ¿verdad? Nada escapa de la mano de Dios. Entonces, muchas veces estamos mirando más y controlamos más lo que nos están informando, los informativos, los políticos corruptos, ¿verdad? Diciendo, bueno, miren lo que está pasando en tal lugar, miren lo que están haciendo estos misiles, van a destruir tal nación. Y bueno, y empezamos a estar más informados de lo que pasa en la prensa, lo que pasa en el mundo, y no lo que pasa en la Biblia, no lo que nos dice la Biblia. Nosotros no tenemos que estar pendientes de lo que pasa en el mundo, tenemos que estar pendientes de lo que dicen las Escrituras, porque la Escritura es el libro que nos dice cómo empieza y cómo terminamos. Entonces, nosotros sabemos cómo vamos a terminar. ¿Quién nos va a afligir? Nada, porque estamos en el hueco de la mano de Dios. ¿Va? Dios va a destruir al mundo, ¿sí? Nosotros vamos a reinar con Él, ¿sí? Amén. Y tal, y bueno, el mundo se desespera. Qué horrible, la inundación, el rayo, el terremoto que va a caer, que aquel país está en guerra. Sí, así es el mundo se está autodestruyendo, el ser humano se está autodestruyendo a sí mismo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Nosotros los cristianos nos informamos de la Escritura y cuando viene la información, nosotros es decir, sí, en tal versículo lo dice, Dios lo dice. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control. No salimos desesperados como el mundo, qué horrible, miren lo que está pasando. No, Dios lo dice en la Escritura. En tal capítulo dice Dios que va a pasar tal cosa, ¿verdad? Tenemos que conocer al Dios que decimos conocer. Entonces Pablo le está diciendo al pueblo judío que no conocían a Dios. No conocían a Dios de las Escrituras. Por eso vivían como vivían. Estaban más preocupados para agradar a los hombres y bueno, y seguir a los hombres que seguir a Dios. Muchas veces hoy en día lo mismo está pasando con las iglesias. Siguen a hombres corruptos, ¿verdad? Que tuerzan las Escrituras. ¿Por qué? Porque siguen a Satanás. Pablo le dijo a Timoteo, en los últimos tiempos van a venir hombres amadores de sí mismos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si estamos en los últimos tiempos, abrir los ojos y mirar las Escrituras y ver si este hombre, esta mujer me está enseñando lo que dice la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no me van a engañar y voy a salir como el pueblo judío engañado, siguiendo a hombres y doctrinas de hombres, pensamientos de hombres. Entonces debemos ver las Escrituras y estudiar las Escrituras todos los días, no solo los miércoles y los domingos, sino todos los días. Leer todo el contexto para saber de lo que habla el pasaje, para lo que habla el capítulo. No podemos sacar, ¿verdad?, un versículo para llevarlo a lo que yo quiero que diga. La Biblia ya se interpreta sola. La Biblia tiene su interpretación. Dios la dio, la interpretación de Dios. No es que aquel la interpreta de una manera, aquel otro pastor lo interpreta, no. La Biblia tiene una sola interpretación, la de Dios. Salmo 58, versículo 11. Entonces dirán el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Amén. Hay un Dios que juzga la tierra y aquel que vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, hay premio, dice Dios. Hay premio, ¿tá? Vamos a ser premiados, ¿por qué? Por vivir los mandamientos de Dios. Vamos a ser coronados delante de Dios, ¿para qué? Para darle las coronas a Dios, para que Él, el Señor Jesucristo, se glorifique, ¿verdad? Ese es nuestra corona, estar con Dios, vivir con Dios, estar al lado de Él, conocerlo más íntimamente. Esa es nuestra corona. Muchas veces miramos lo que pasa en el mundo y nos olvidamos que tenemos que ser fieles. Nos olvidamos que tenemos que seguir mirando las Escrituras. Nos olvidamos que bueno, que Dios es el que tiene el control y es el que hace justicia. Nos olvidamos. ¿Por qué? Porque somos hombres y porque no estamos mirando las Escrituras. No estamos leyendo lo que dice Dios y no creemos en las Escrituras. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. No creyó a Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y la iglesia hoy perece por falta de conocimiento de conocer al Dios que dice
y profesa predicar. No lo conoce. Entonces, nosotros los hijos de Dios que conocemos a Dios, debemos darlo a conocer con nuestra vida y con nuestra boca y nuestro tiempo, porque vivimos y amamos a Dios. Salmo 94. Salmo 94. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de la venganza, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Como el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ves lo que me están haciendo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en el cielo, dice Apocalipsis, que están los que han sido muertos por el Señor Jesucristo, están en el trono diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a hacer justicia? Ven que nosotros siempre estamos, aún allá en el cielo vamos a estar pidiendo justicia a Dios, pero Dios es paciente. Dios es paciente. Versículo 4. ¿Hasta cuándo pronunciarán hablar cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Pareciera que vivimos en un mundo que el que gana es el malo y el cristiano siempre va atrás. A tu pueblo, Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda del extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Esto pasa hoy en día también en el mundo y muchas veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, tenemos que entender que son los juicios de Dios. Versículo 7, dijeron, no verá no entenderá el Dios de Jacob, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necio del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. O sea, ¿no ve? ¿No escucha a Dios lo que está pasando en el mundo? No podemos ser tan necios, no podemos ser tan fatuos de entendimiento. Debemos tener más sabiduría en la palabra de Dios y conocer a ese Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice Dios. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. O sea, lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? El juicio de Dios. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Que son qué? Son vanidad. Somos vanos nuestros pensamientos. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Bueno, nosotros ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Seguir los caminos de Dios. Dios permite tal cosa. Bueno, Dios permitió esto. ¿Por qué? Para la gloria de Él. Para que Él sea glorificado. Y nuestra oración tiene que ser de acuerdo al plan de Él. No de acuerdo a mis pensamientos o a lo que está pasando por gente. Yo sé que hay gente que está pasando y está muriendo en el mundo, sí. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. Dios tiene control. ¿El que hizo el ojo no ve esas cosas? Claro que sí. Claro que lo ve. Bien, dice versículo 12, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿A quién instruye Dios? ¿A quiénes? A nosotros, a los cristianos. Somos bienaventurados. Nosotros somos los que conocemos al Dios de la Biblia. Somos nosotros los bienaventurados y somos nosotros que decimos conocer a Dios, que Él nos está hablando. ¿Para qué? Para que nosotros demos a conocer a ese Dios. Para hacerle descansar en los días de aflicción. Bueno, ¿quién no tiene aflicciones? Todos. El mundo tiene aflicción, pero el cristiano tiene más aflicciones, porque está en contra de sus deseos carnales y en contra de los deseos del mundo, en contra del sistema del mundo. El cristiano tiene aflicción, ¿verdad? Pero ¿para qué es la palabra de Dios y para qué nos instruye Dios? Para que descansemos en Dios. Descansemos en Dios. Y a veces pasa por mí, no descanso en Dios por mi falta de fe. Y veo, Señor, qué poca fe tengo para hacerte descansar en los días de aflicción. Por tanto, para que el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios lo que prometió lo va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo va a hacer. Y es sí y amén. Bueno, nosotros debemos aprender a confiar en ese Dios. No confiar en la religión, no confiar en nuestros pensamientos, no confiar en lo que sabemos, en lo que vivimos en el mundo. Baste ya la manera de vivir pasada, de pensar como pensábamos como mundanos. Ahora debemos pensar bíblicamente. Bíblicamente. No dejemos que el gobierno, la prensa, piense por nosotros. Nosotros los cristianos pensamos como tiene el pensamiento Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo.
Y si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo vamos a pensar? Como Cristo, como Cristo. Sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién van a ir atrás de la justicia de Dios? Los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Bueno, si nosotros estamos aquí parados, gracias a quién es, gracias a Dios. Si nosotros tenemos salud, tenemos vista, tenemos oído, tenemos trabajo, tenemos comida, gracias a quién es, a Dios. ¿Y quién lo valora? El cristiano. Nosotros, los cristianos, somos los que damos gracias por el Señor, por cuidarnos, por sustentarnos, ¿verdad? Somos nosotros que reconocemos a ese Dios, que tiene poder, que debemos confiar más, que confesamos los pecados a ese Dios porque Él es puro, Él es justo, y nosotros somos los malos. El judío no lo hacía, el religioso hoy en día no lo hace. Para el religioso y el judío los otros son los malos, el mundo es el malo, pero Él es el perfecto. Versículo 18. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. Bueno, este hombre salmista era un hombre como nosotros, con debilidades pecaminosas como nosotros, que cayó el pecado, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Él pecó, se arrepintió y confesó el pecado. Lo mismo que hacen los cristianos. Lo mismo deben hacer los cristianos. Conocen a ese Dios, saben que Dios aborrece, odia el pecado, porque mira a Cristo, ve a Cristo en la cruz, todo lo que pasó Cristo, deshecho allí, hecho pedazo, Cristo por mi pecado. Bueno, Él sufrió por mí. Si yo no confieso mi pecado, estoy tomando un poco la cruz de Cristo. Para mí Cristo no hizo nada ahí. No hizo nada. Yo soy mejor que Cristo. No me interesa. Yo soy mejor. ¿Por qué? Porque yo no tengo pecado. El que tiene pecado son ustedes, yo no. Eso es lo que pensaba el judío y eso es lo que piensa hoy los religiosos. Versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Dónde estaban las consolaciones de Dios? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Bueno, así también debemos tomar nosotros como cristianos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos consuela, nos santifica, nos purifica, nos alimenta. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová, esto es lo que hace el mundo, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Nosotros tenemos la confianza, tenemos la roca. ¿Cuál es la roca nuestra? Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y lo destruirá en su propia maldad. Lo destruirá Jehová, nuestro Dios. Bueno, confiemos en el poder de Dios porque Él es el Dios justo. Él va a hacer justicia, tanto aquí en la tierra, sino también va a ser en la eternidad. Dios está haciendo justicia en la tierra, Dios está haciendo sus planes en la tierra, no los planes del mundo, no el plan del tal gobierno, ni lo que va a hacer tal nación. Todo está escrito acá, todo está escrito en la Biblia. Lo único que tenemos que hacer nosotros que es leerla y creerla. Está todo escrito aquí. Entonces, confiemos en las Escrituras, confiemos como el salmista confiaba en ese Dios que es el Dios de nuestra salvación. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, esto es lo que le estaba pasando al judío, esto es lo que le está pasando al mundo. ¿Qué le pasa al mundo? Que no reconoce que son pecadores. ¿Qué le pasó al judío? Que no reconoció que quebrantó la ley de Dios, no obedecieron la ley de Dios, pecaron contra Dios. Bueno, ¿qué pasa hoy en las religiones en que estamos viendo nosotros? Que no reconocen el pecado. Lo mismo. Bueno, ¿qué están acumulando esas personas? Acá lo dice el versículo. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Cada uno es responsable delante de Dios. Dios va a juzgar aquel que lo rechazó, pero también a nosotros de acuerdo a nuestras obras. Nos va a recompensar de acuerdo a nuestras obras, sus hijos. Pero al mundo también lo va a recompensar. ¿Con qué? Con la ira de Dios. Con la ira de Dios.
la muerte segunda, separación total de Dios. Hoy en día el religioso, como el mundano, está separado de Dios por el pecado, pero Dios está dando el tiempo de la gracia para que se arrepientan y crean en el Evangelio, para traer a todos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan todos al arrepentimiento y que crean en Él. Pero el mundo y el religioso no quieren creer en Él. No están con el corazón tan duro que no quieren creer en Él. ¿Se acuerdan de cuando entró el fariseo al templo y estaba el publicano? Cuando oró en el templo, ¿qué dijo el fariseo? Gracias, Señor, porque no soy como este. Porque este es así, así, así. Yo soy así, así, así. ¿Está? Y eso es lo que hace un religioso. Él no se mira a él, mira al otro. Mira al otro. En vez de mirarse a él y decir, yo soy pecador, lo primero que se justifica con el pecado del otro. ¿Qué pasa? Ellos están reservados para el gran trono blanco, donde van a ser juzgados por Dios por no arrepentirse de sus pecados y no obedecer la palabra de Dios. Bueno, hoy en día muchas iglesias también están engañadas por la religión, así como estuvieron engañado el pueblo judío, cuando el pueblo judío y sus sacerdotes, aquellos que enseñaban las escrituras, no le enseñaban las escrituras, le enseñaban otras cosas, pensamientos de hombre, y el pueblo que decía, seguía a esos sacerdotes, seguían a esos malvados reyes que le enseñaban a desobedecer las escrituras, y el pueblo, todo el pueblo caía en el juicio de Dios, todo, disciplinados por Dios. ¿Por qué? Por seguir a hombres. Nosotros tenemos la Biblia, Dios nos dio la Biblia para que la leamos y podamos ver a ver si nos están enseñando de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ellos en aquel tiempo, a estos religiosos, si alguien le decía algo, oh, ¿cómo le vas a decir algo al sumo sacerdote? ¿No sabes que tengo poder para matarte? Le dijeron al Señor Jesucristo. ¿No sabes que Poncio Pilato, como también el gobernante, estuvo delante del Señor, le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para destruirte? Bueno, esto es lo que hace la gente que está en poder, la gente que, los religiosos que tienen el poder de enseñar las escrituras. Muchas veces agarran las escrituras, la tuercen y la enseñan a su conveniencia. Y cuando uno va y le dice, mira que le erraste el camino, si el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos, ustedes son como de vuestro padre el diablo, ustedes erraron, arrepiéntanse y crean en mí. ¿Qué hicieron ellos? No, hay que matarlo. Este va a venir a decirme a mí lo que yo soy. Bueno, ese Dios, ese hombre era Dios el que le estaba diciendo al hombre que se arrepintiera. Hoy lo mismo, hoy Dios está diciendo a las religiones, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en la palabra de Dios. Pero ellos tienen el corazón duro y no se quieren arrepentir. Nuestra oración como cristianos es orar para que Dios quebrante esos corazones y le dé nueva oportunidad, día a día oportunidad para que esa gente se convierta. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Entonces, ¿por qué Dios odia el pecado? Miremos otra vez Cristo en la cruz. Todo lo que sufrió Cristo en la cruz. ¿Por qué sufrió Cristo ahí en la cruz? Porque Dios lo puso allí en la cruz. El Padre descargó toda la ira del pecado, de mi pecado y del pecado del mundo, contra Cristo. ¿Para qué? Para que el mundo y nosotros miráramos a Cristo y nos arrepintiéramos de nuestros pecados y creyéramos en Él. Bueno, el que no lo hace es condenado. Es condenado. El que no se arrepiente de su pecado y no cree en las Escrituras, no cree en el Hijo de Dios, es condenado. Romanos capítulo 3, versículo 7. Pero si por la mentira de la verdad Dios abundó por su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Bueno, Pablo, ¿se acuerda que Pablo siempre confrontó con la verdad? Tanto Pablo como los apóstoles siempre llevaron la verdad adelante. Y bueno, y eso le costó la vida. Le costó la vida también a los primeros mártires, muriendo por predicar la verdad de Dios. Pablo lo acusaban de mentiroso. ¿Por qué? Porque le decía la verdad. Ellos estaban tan convencidos que tenían una verdad y Pablo estaba mintiendo y lo acusaban de mentiroso. Y aún así Pablo llegó hasta el fin y guardó la fe. Y cuando antes de cortarle la cabeza, él dijo, he llegado a la meta, he guardado la fe. Por lo demás, me está esperando la corona, ¿verdad?
Bueno, Pablo llegó a la meta pensando siempre en las Escrituras, pensando en la fidelidad de Dios. Bueno, los otros lo trataban de mentiroso, el judío le decía que era un mentiroso, para el gobierno romano Pablo era un mentiroso, y entonces se unieron la religión y se unió el gobierno romano, e hicieron la persecución contra los apóstoles, contra los creyentes. Bueno, pero cuanto más hubo persecución, más abundó la salvación. Lo mismo va a pasar en Apocalipsis, si ustedes no han leído. Apocalipsis dice, bueno, que van a salir a predicar el Evangelio, y esa gente va a ser matada por el gobierno y por las religiones, pero más gente se va a convertir. Cuanto más persecución hay contra el Evangelio, más gente se convierte, a pesar que maten a las personas. Imagínense, Pablo, un hombre, fue que evangelizó Asia Menor, Grecia y otros países, Italia, me parece también. Anduvo un hombre, y miren hoy, el ministerio de un hombre. ¿Se dan cuenta? Ese hombre fue muerto porque Pablo murió. Pero hoy en día, ¿cuántos cristianos hay gracias al ministerio de un hombre? ¿Se dan cuenta? Bueno, por más persecución que hagan, por más que nos acusen de mentiroso, bueno, el Evangelio es poder de Dios. Por eso nosotros creemos en las Escrituras, creemos en el Evangelio, tratamos de vivir todos los días el Evangelio. No somos perfectos, nos equivocamos, pecamos contra Dios, confesamos el pecado y continuamos. Continuamos porque sabemos que nos está esperando nuestra patria celestial allí en el cielo. Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, o como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, los judíos decían que el mensaje de Pablo, que el evangelio que Pablo predicaba, que era dar a conocer del mensaje del Señor Jesucristo, era que dar carta libre del pecado. Pequen, hagan lo que quieran, total, estamos en el tiempo de la gracia, el Señor lo va a perdonar. Hagan lo que quieran. Bueno, Pablo está diciendo que eso es mentira. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. La ley Dios la puso ¿para qué? Para que vieran que eran pecadores, que eran malos, que necesitaban arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y creer en la ley, creer en las Escrituras, creer en el Evangelio. Ya de la antigüedad, cuando Dios le da la ley a Moisés, eso era la mente de Dios, que viera el ser humano que era malo y era perverso y que tenía la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Bueno, hoy en día lo mismo, es el mismo mensaje, hermanos. Es el mismo mensaje de la antigüedad, es el mismo mensaje de hoy. La ley se introdujo para que el pecado abundase, para que nos diéramos cuenta cuán malos somos, cuán malos somos. Más cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia de Dios. Vivimos en un mundo que decimos, wow, ¿cómo está el pecado? ¿Cómo crece el pecado? Pero la gracia de Dios crece aún más porque hay salvación. Hay salvación para el peor pecador. Así como éramos nosotros pecadores, ¿verdad? Seguimos siendo pecadores, pero perdonados, pero éramos los peores, Dios nos salvó. También hubo gracia y sobreabundó la gracia para nosotros. ¿Cómo no va a haber gracia para los demás? Entonces, la desobediencia a la ley era pecado ya de la antigüedad. Dios lo que quería es que el ser humano se arrepintiera y siguieran los mandamientos de Él. Hoy en día, ¿qué quiere Dios para su iglesia? Que el cristiano se limpie, esté limpio, puro, ¿de qué? De pecado, y siga los mandamientos de Él. Lo mismo. Entonces, debemos mirar cómo Dios quiere desde la antigüedad, de leer de Génesis hasta Apocalipsis, qué es lo que quiere Dios con nosotros. Y ahí entender y conocer ese Dios que decimos que conocemos. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, hacemos lo que queramos, y que es lo que decían los judíos. Bueno, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. El judío decía, usted, Pablo, está incitando al pueblo a pecar. Ellos pensaban que Pablo les decía, pequen, hagan lo que quieran. Total, estamos en el tiempo de la gracia, Dios los va a perdonar. Miren lo que dice el versículo 2. En ninguna manera. Es un tremendo no.
en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si hemos nacido de nuevo, si Dios nos salvó, nosotros ahora odiamos el pecado. No queremos más el pecado. Luchamos contra el pecado, pero ahora lo odiamos. Antes lo amábamos, no luchábamos contra el pecado, sino que lo amábamos, ¿verdad? Ahora odiamos el pecado, luchamos contra el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mi pecado. Entonces, hicimos un pacto con Dios en seguirlo y dijimos que íbamos a seguirlo, que íbamos a luchar contra el pecado en el momento, ¿verdad?, que Él nos salva. Y bueno, Él nos salva, nos hace ver nuestra condición de pecador, nos arrepentimos, decimos, sí, Señor, me arrepiento de mi pecado, necesito que me salves de mi situación pecaminosa, sé que voy al infierno, Señor, sálvame, como Pedro que es un día, Señor, sálvame en el mar, sálvame desesperado. Bueno, del momento que el Señor me salva, me saca del pecado, me levanta, Señor, yo te voy a seguir, tú eres mi Señor. Por eso le hicimos Señor a Cristo. ¿Por qué? Porque lo vamos a seguir. Él es el que manda. Él es el que manda. El religioso le dice Señor a Cristo, pero no es el que manda. Él va adelante mandando y haciendo lo que Él quiere, no lo que Dios quiere. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, acá se refiere del bautismo en agua. Bueno, cuando nos bautizamos, ¿qué pasa? Nos identificamos con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. El bautismo es un testimonio público diciéndole al que me está viendo, mírenme, yo me voy a identificar con Cristo, que Él murió y resucitó. ¿Tá? Entonces yo, Gustavo, me identifico con Él. ¿Para qué? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Muerte de qué? Muerte del pecado. Muerte de seguir lo que amamos, nuestra naturaleza pecaminosa. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. En vida nueva. O sea, vida luchando contra el pecado. Esa es nuestra vida nueva. Esa es nuestra meta como cristiano. Pablo estaba enseñando el mismo mensaje que enseñó Juan el Bautista a los judíos. Cuando Juan el Bautista bautizaba, era un testimonio público de que estaban arrepentidos de sus pecados, que estaban reconociendo que eran pecadores, que estaban reconociendo que ellos habían pecado, y cuando salían del agua daban testimonio que iban a seguir la ley de Dios. ¿Reconocían que eran pecadores? Bueno, reconozco que soy un pecador. Juan el Bautista decía, vengan, arrepiéntanse de sus pecados. ¡Pum! Se los levantaba, bueno, ahora sí obedece los mandamientos de Dios. Sí, Juan, ahora sí vamos a obedecer los mandamientos de Dios. Ahora sí. Y eso es lo mismo que hace un cristiano. Se muere por el pecado, da testimonio de que él va a morir de su pecado y va a tener una vida nueva obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Ven que es lo mismo? ¿Ven que lo mismo que pasó en la ley en el Antiguo Testamento es lo mismo que va a ser la iglesia de Dios? Entonces Pablo está enseñando eso al pueblo judío, que es lo mismo, pero ellos estaban tan cegados por el pecado, tan duro, que no entendían, diciéndole, tú estás trayendo otro mensaje, tú estás diciendo una mentira, tú estás diciendo cualquier cosa. Bueno, ¿por qué? Porque no veían las Escrituras, no conocían a Dios de las Escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, muchos llamados cristianos piensan, hoy así, vamos a servir a Dios al templo, vamos a ser el domingo cristianos y de lunes a sábado hacemos lo que queremos, no importa, lo importante es ir al templo. Y que el pastor o que los hermanos me vean sirviendo ahí parado, adelante, y que queden conformes. No importa cómo vivas, no importa lo que hagas, no importa lo que pienses, no importa si estás lleno de pecado, no importa. Lo importante es que agradar a la religión, estar el domingo en el templo. Bueno, lo mismo pensaban los judíos. Lo importante es hacer el sacrificio, vamos a hacer el sacrificio por los pecados, y bueno, nosotros fue confiar la palabra de Dios, nosotros somos los circuncidados, ya está, ya tenemos la salvación. No, dice Pablo, ustedes se tienen que arrepentir
igual que la iglesia, que el gentil se arrepintió de sus pecados y creen en el Evangelio. Hoy es el mismo mensaje. Aquel que está en una religión y que sigue a mandamientos de hombre, es el mismo mensaje. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El cristiano guarda la palabra de Dios. El cristiano, ¿por qué guarda la palabra de Dios? Porque la estudia y va confesando pecados, se va limpiando. A la vez que la Biblia me va hablando, yo me voy limpiando, confesando pecados, porque la Biblia me está mostrando a mí que soy un pecador. ¿Y el cristiano qué hace? Bueno, se humilla y confiesa el pecado. El religioso lee las escrituras, pero ¿qué hace? Le enseña a los otros que son pecadores. Ellos no, como el fariseo que entró al templo. Gracias, Señor, que no soy como este. ¿Viste? Yo ya lo que soy yo diezmo, yo hago sacrificios, yo predico, yo canto, yo toco, yo hago mil cosas, yo evangelizo, reparto folletos, yo no soy como este. ¿Tá? Nosotros, los cristianos, confesamos pecado porque queremos estar limpios. ¿Por qué queremos estar limpios? Para que nuestro sacrificio pueda llegar al trono de la gracia. Nuestras oraciones puedan llegar al trono de la gracia. El religioso no se preocupa por su pecado. Nosotros sí nos preocupamos por nuestro pecado. Entonces, tú sabes la vida que lleva, Dios también lo sabe. ¿Eres religioso o cristiano? Estamos todavía en el tiempo de la gracia. ¿El tiempo de la gracia para qué es? Para que te arrepientas como nos arrepentimos nosotros y creer en el Evangelio. Y así ser un hijo verdadero de Dios. Un hijo que va a obedecer los mandamientos de Dios, que va a leer las Escrituras, que lo va a obedecer, que va a confesar pecado, que va a servir a Cristo, porque es un verdadero hijo de Dios. Deja de seguir religiones y sigue a Cristo. Lo mismo le pasó al pueblo judío. Siguió a los hombres, siguieron a gobernantes corruptos, siguieron a los sacerdotes, sumos sacerdotes que torcían las escrituras. ¿Qué le pasó al pueblo judío? Sucumbió, cayó. Pereció el pueblo judío, ¿por qué? Por falta de conocimiento de las escrituras. Las iglesias hoy en día, hay cantidad de iglesias, hay cantidad de misiones. Y vista a los hombres, oh, qué precioso, qué lindo. Pero la escritura, han cerrado la Biblia para agradar a los hombres, para agradarse unos a otros y seguir la misma doctrina que siguieron los judíos. Y así la iglesia va pereciendo. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, dice el Señor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de su palabra y crean en el Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, sin duda, Señor, mil gracias, Padre, por tu palabra y mil gracias porque tú nos muestras tanto, Señor. Nos muestras todo de tu palabra. Bendito seas, Padre, por tu palabra. Tú, no, Señor, no nos engañaste, sino que tú nos has dado tu Biblia, tu palabra, para que nosotros no seamos engañados, para que nosotros sepamos cómo comenzar y cómo terminamos. Señor, la gloria es para ti. Oramos, Padre amado, para que me ayudes a mí y a mis hermanos, fuerza, pueda nuestra fe aumentar, creer en tu palabra y dejemos de seguir pensamientos de hombres y mirar al mundo y seguir a hombres y, Padre, mirar las cosas que están pasando. Señor, sin duda es lo que tú estás permitiendo y nada escapa de tus manos, que nos podamos someter a lo que tú estás ordenando que esté pasando en este mundo. La gloria es para ti, Señor, la alabanza es para ti, porque tú eres el Rey justo, tú eres el Dios justo, tú eres el juez justo, y nosotros los hijos te alabamos y te bendecimos. Pero oramos, Señor amado, por esas almas que están ahí sufriendo, Señor amado, para que tengas misericordia. Señor, así como tuviste misericordia y tienes misericordia por nosotros día a día, tengas misericordia por esas almas. Señor amado, dándole la oportunidad de que te conozcan. Señor, gracias porque tú siempre te glorificas en todo. Tú eres el Rey de Gloria, tú eres el Señor de señores. Y aquí están tus hijos para alabarte y para someterse a tu voluntad. Hágase tu voluntad, así como se hace en la tierra, como se hace en el cielo, así se haga en la tierra, Señor. Gloria a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por orar. Por favor, sigan orando. Necesitamos oración, necesitamos que estén intercediendo por nosotros para poder traer la sana doctrina y poder crecer juntos, porque también cada uno de nosotros estamos creciendo y madurando en el camino del Señor. Bendiciones, buena semana y bueno, nos veremos el domingo si Dios lo permite. Seguiremos estudiando. Que pasen lindo, Dios los bendiga.
es tu vergüenza.